¿Cómo está, pastor? Gusto de verle, Hola, hola, ¿cómo están, de hermanos? tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo dejamos a usted, el tiempo es suyo. Amén, amén, amén. Un saludo para todos y un gran abrazo. Para mí es una bendición especial nuevamente acompañarles y participar juntamente con ustedes de esta preciosa actividad que estoy seguro que el Señor ha bendecido. Estoy seguro que el Señor ha hecho que nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras en esta semana pueda ir aumentando y podamos ver los preciosos temas de la justicia de Cristo en el contexto de su santa palabra. Vamos en el nombre del Señor entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Romanos. Y vamos a mirar el capítulo número 7. Y quiero, queridos hermanos, que mientras nosotros leemos estos versículos, vamos a intentar hacer la conexión con el tema que fue trazado el día de ayer para que podamos mirar la manera en la cual el apóstol Pablo va ampliando, detallando y abriendo para nosotros a través del Espíritu Santo la comprensión de este precioso tema para que nosotros podamos mirarlo por nuestros propios ojos en la Escritura. Bien, antes de leer, quiero invitarles por favor a que nuevamente usted me acompañe así como está y podamos inclinar el rostro nuevamente para pedirle a Dios que nos ayude al estudiar su palabra. Nuestro Padre Celestial, Señor y bendito, vamos a abrir ahora tu palabra y al hacerlo, Señor, pedimos que por la gracia de tu Santo Hijo Jesús, envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que dirija nuestras mentes y corazones. Háblanos, Señor, y permítenos contemplar a Cristo según tu palabra lo enseña. Y al contemplarlo, Señor, nuestro espíritu pueda ser transformado, Señor, por tu Espíritu. Todo nuestro ser sea transformado con poder, de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a mirar entonces el capítulo número 7 y vamos a comenzar desde el mismo versículo número 1 porque vamos a intentar el día de hoy continuar la argumentación del tema de ayer y por esa razón vamos a continuar con el capítulo número 7, ya que el día de ayer estudiamos los primeros 14 versículos del capítulo número 6 y vamos a mirar de qué manera el apóstol Pablo escribe su capítulo número 7 y el comienzo del capítulo número 8 con la finalidad de mostrarnos de qué manera el Señor hace posible una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo es que Dios hace posible semejante vida que sea victoriosa sobre el problema del pecado? ¿Ok? Vamos a mirar eso en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 7, versículo número 1. Dice así el apóstol. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, es decir, de la ley del marido, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vamos a hacer una pausa
y vamos a mirar lo que el apóstol nos está diciendo en este pasaje. Los versículos número 2 y número 3 proponen una ilustración para que podamos entender el punto establecido en el número 1. A ver, el versículo número 1 establece un punto valiosísimo. El versículo 1 declara una realidad. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el punto del versículo número 1? ¿Cuál es el punto? A ver, el versículo número 1 establece el siguiente punto. La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Ese es el punto. Entonces noten esto. ¿Cuál es el punto que se establece en el versículo número 1? El punto que se establece es que la ley tiene dominio, tiene jurisdicción sobre un ser humano mientras este ser humano esté ¿cómo? Esté vivo. ¿Cierto? Eso dice el versículo número 1. Para demostrar este punto, con la finalidad de mostrar la corrección de este punto doctrinal que se establece en el versículo número 1, el apóstol Pablo nos da una ilustración. ¿Y cuál es la ilustración que el apóstol nos da en los versículos 2 al 3? La ilustración es un matrimonio. ¿Ok? Un matrimonio. Cuando se constituye un matrimonio, de acuerdo con los versículos 2 y 3 y de acuerdo con la palabra del Señor, cada uno de los cónyuges está sujeto al otro por la ley del marido. ¿Ok? En esta ilustración, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras el marido permanezca con vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Entonces, mientras el marido está vivo, la mujer tiene jurisdicción de la ley del marido sobre ella. ¿Qué significa eso? Significa que si ella va y se une a otro varón, ¿cómo será llamada? Será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque la ley del marido tenía jurisdicción sobre ella. ¿Por qué? Porque el marido todavía estaba vivo. Pero si el marido se muere, la ley del marido pierde jurisdicción sobre ella y ella está libre para casarse con otro, de manera que si va y se une con otro, no será llamada adúltera. ¿Por qué no será llamada adúltera? Porque la jurisdicción de la ley del marido caduca cuando el marido muere. Está absolutamente claro. Absolutamente claro. Ok. Ahora mira lo que va a pasar aquí. A ver, de acuerdo a la ilustración, entre un hombre y una mujer que se casan y una mujer que en vida del marido va y se une con otro y será llamada adúltera, pero si espera que el marido muera y se une con otro no será llamada adúltera, de acuerdo con esta ilustración. ¿Quién es que se muere en esta ilustración? ¿Quién se muere? ¿El hombre, el marido o la esposa? ¿Quién se muere? Se muere el marido, de acuerdo a la ilustración, ¿cierto? Se muere el marido. Ahora nota esto. Cuando el apóstol Pablo va a realizar la aplicación, cuando el apóstol Pablo va a aplicar la ilustración a nuestro caso en relación con Cristo y la ley, mira la sorpresa que el apóstol Pablo nos da. Versículo número 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pregunto, de acuerdo con la ilustración, ¿se moría quién? El marido, para que la mujer quedara libre de unirse a otro marido. Pero cuando el apóstol Pablo aplica la ilustración, sorpresa, quien se muere no es el marido. Quien se muere somos nosotros. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo utiliza la ilustración, el marido es la ley. La esposa es la que, habiendo sido dada libre por la muerte del marido,
es libre para casarse con otro sin infringir la ley del marido porque el marido se murió. Pero cuando el apóstol Pablo aplica la ilustración, quien se muere no es el marido, que significa la ley, sino que quien se muere somos nosotros y nos morimos en Cristo a la ley. Oh, ya va. ¿Y por qué eso es importante saberlo? Porque si se hubiese muerto el marido, de acuerdo con la ilustración, entonces Pablo diría que la ley fue clavada en la cruz para que la ley muriera. Pero atención, Pablo no dice que la ley murió, el marido murió. Quien murió somos nosotros. Oh, ¿y por qué eso es importante? Porque resulta que el marido, la ley, todavía está vivo. Y quien se murió somos nosotros. ¿Para qué? Oh, vamos a ver para qué. Esto es muy, pero muy importante. Dice ahora el apóstol. Así también vosotros, hermanos míos, versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Una pregunta. ¿Nos morimos nosotros mediante el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero no fue el cuerpo de Cristo el que murió? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy bautizado, yo participo de la muerte que sufrió el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Sí, eso lo vimos ayer. ¿Ok? Nota que Pablo está, atención, señoras y señores, es el mismo autor. La cabeza no ha cambiado, es el mismo autor. Sigue hablando de las mismas ideas que habló en el capítulo 6. ¿Ok? Entonces dice así. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? A ver, para que seáis de otro. A ver, ¿de quién otro somos cuando nos morimos mediante la muerte de Cristo, mediante el bautismo, que es una participación de la muerte de cruz de Jesús? ¿Por qué razón nos hemos muerto con Cristo? Nos hemos muerto con Cristo para que seamos de otro. ¿De qué otro? Atención, ¿de quién somos? Del que resucitó de los muertos. Y ahora mira lo que dice después de la coma. A fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. Y esos frutos que ahora, gracias a participar de la muerte de Cristo en la cruz, gracias a la cual yo muero a la ley para que ahora yo sea de Cristo el resucitado, para poder dar frutos. Esos frutos son frutos ¿de qué? A ver, vamos a regresar al capítulo número 6. Capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 20. A ver de qué frutos se está hablando. Versículo número 20 del capítulo 6. Pero cuando erais esclavos ¿de quién? ¿De quién éramos esclavos? Del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Atención. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Pregunto, estos frutos del versículo número 4 del capítulo número 7, frutos para Dios, ¿qué cosa es? Santificación. Y les hago una pregunta. La santificación como fruto para Dios, que es sinónimo de frutos de justicia, que es antónimo o antagónico a frutos de pecado, ¿qué cosa es? Es obediencia a la ley. Ya va. Pero entonces una pregunta. ¿Cómo es que yo me muero según el capítulo número 6? ¿Recuerdan la frase que les pedimos memorizar? Muerte a, morir a, ¿morir a qué? Al pecado, ¿cierto? Muerte al pecado, morir al pecado. ¿Dónde dice eso el capítulo 6? Lo dice en el versículo número 2, ¿cierto? Lo dice en el versículo número 10, lo dice en el versículo número 11 y 12. Hemos muerto al pecado.
¿Sí o no? ¿O sí? Ahora pregunto. En el capítulo número 7, en vez de aparecer la frase, habéis muerto al pecado por medio del cuerpo de Cristo, al participar de su muerte por medio del bautismo, de acuerdo al capítulo número 7, el creyente, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, se muere ¿a qué? De acuerdo con el capítulo 7, se muere a la ley. Oh, uy, qué cosa tan difícil. A ver, un momento, ya va. Déjenme ver porque yo creo que el apóstol Pablo va a necesitar explicarse. A ver, me siento en una mesa con el apóstol Pablo y le digo, apóstol Pablo, en el capítulo número 6, versículo 2, versículo 10, versículo 11, usted me dijo que yo debía considerarme a mí mismo muerto al pecado por medio del bautismo, que es la participación de la muerte de Cristo en la cruz. Oh, sí, dice el apóstol. Eso fue exactamente lo que dije en el capítulo 6. Y ahora le pregunto, a ver, apóstol, pero ahora en el capítulo 7, en vez de encontrarme la frase muerte al pecado, ahora me encuentro la frase habéis muerto a la ley. Y el apóstol Pablo me dice, sí, exactamente. Y yo le digo, ahora necesito una explicación. Porque si en el capítulo 6 me dices, habéis muerto al pecado, pero en el capítulo 7 me dices, habéis muerto a la ley, ahora yo me hago una pregunta, apóstol. ¿Es la ley pecado? ¿Cómo sabemos que eso es lo que está pasando por la mente del apóstol? ¿Cómo sabemos que el apóstol está pensando exactamente eso? Mira lo que dice el versículo número 7. Versículo número 7 del capítulo número 7. Romanos 7:7. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Oh, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo, después de decir en los primeros 4 versículos del capítulo número 7 que hemos muerto a la ley, él sabe que en el capítulo 6 dijo, habéis muerto al pecado, ahora sabe que dijo, habéis muerto a la ley, ahora él tiene que responder una pregunta. Si habéis dicho, habéis muerto al pecado, y ahora dices, habéis muerto a la ley, entonces vas a tener que explicarme si la ley es pecado. A ver, una pregunta. Los matemáticos de este grupo de estudio. A ver, existe en matemática una ley de identidad que dice, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Cierto? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C es lo mismo. Entonces, noten esto. Si en el capítulo 6 Pablo dice, habéis muerto al pecado, y luego en el capítulo 7 Pablo dice, habéis muerto a la ley, entonces algún lector inteligente podría decir, entonces la ley es pecado. Y Pablo entonces va a enseñarnos en el capítulo número 7, a partir del versículo número 7, que eso no es lo que él quiso decir. Entonces vamos a leer el capítulo número 7, versículo 7, la primera parte, y después retrocedemos al versículo 7, al capítulo 7, versículo 5. Vamos a leer. Versículo 7 del capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él responde contundentemente, en ninguna manera. Oh, muy bien, ya lo sabemos. Podemos respirar y estar tranquilos. El apóstol Pablo se dio cuenta de que alguien podía aplicar la ley de la identidad entre los términos del capítulo 6 y los términos del capítulo 7, extraer una ley de igualdad que diga que la ley es pecado, y el apóstol Pablo responde rotundamente, no es pecado en ninguna manera. Ok, ahora podemos respirar y descansar y saber que el apóstol Pablo no va a implicar, no va a acusar a la ley de ser la responsable del pecado de la humanidad. Ok, ahora podemos respirar y decir, gracias apóstol Pablo porque me has aclarado. ¿Ok? Muy bien, vamos al capítulo número 7, versículo 5 ahora. A ver, ¿qué dice el capítulo 7, versículo 5? Vamos a ver si podemos ir descifrando lo que Pablo quiere decirnos en el capítulo 7. A ver, versículo 5.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, a ver, ¿dónde hablamos? ¿Cuándo hablamos de pasiones pecaminosas? Oh, hablamos el día de ayer. ¿Dónde aparecen las pasiones por primera vez en Romanos? Aparecen en Romanos capítulo 1, versículos 24 y 26. ¿Recuerdan? Que dice que por causa de que la humanidad no glorificó a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios entregó a la humanidad ¿a qué? Al reino de las concupiscencias y pasiones de sus corazones. ¿Recuerdan? Muy bien. Y comparamos la entrega que Dios hizo de la humanidad al reino de las pasiones y deseos con la entrega que Dios hizo del reino de Judá a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, verdad? Muy bien. Pero sabemos que cuando la gracia aparece, viene a confrontar el reino de ¿qué? El reino del pecado. Y el reino del pecado había sido tan exitoso por medio del instrumento de las pasiones pecaminosas. ¿Recuerdan? Ok, sí, eso lo hablamos ayer. Y ayer dijimos que cuando Cristo se hace hombre, asume el cuerpo de hombre precisamente para poder matar en la cruz, ¿a qué cosa? Al cuerpo de pecado, que es el cuerpo que experimenta pasiones y deseos, para que el cuerpo de pecado pierda dominio sobre nosotros a fin de que sirvamos en el espíritu y no conforme a la carne. ¿Recuerdan? Ok, déjenme decirles algo. Eso es exactamente lo que va a enseñar el capítulo 7 y 8, pero vamos a verlo ahora paso a paso. ¿Ok? Paso a paso. Muy bien. Vamos a mirar. Versículo 5 del capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y ahora él comienza a decirnos qué papel tiene la ley en esta ecuación. Atención. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Oh, ¿cómo es que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte? Oh, a ver. De acuerdo con el capítulo número 6, ¿qué es lo antagónico, lo opuesto a frutos de justicia? Frutos de pecado que llevan a la muerte. ¿Cómo es que estas pasiones pecaminosas son por la ley? ¿Cómo es eso? Oh, resulta que el capítulo número 7, a partir del versículo número 7 en adelante, Pablo nos va a hablar del papel de la ley como expositora del pecado humano. Pablo nos va a hablar del papel de la ley como aquello que Dios usa para revelar el pecado humano. La ley será el instrumento que descubre que la pasión que se siente es contraria a la voluntad de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen lo que les voy a decir. Pablo es un cristiano judío. Y como cristiano judío, Pablo sabe que lo único que hace la diferencia entre un deseo que los filósofos griegos llaman natural y un deseo que la Biblia llame pecaminoso, la única diferencia es la aparición de la ley, porque la ley aparece para llamar pecaminoso lo que la filosofía y la cultura griega y romana habían llamado natural. ¿Ok? Es decir, la ley aparece para que los psicólogos y filósofos de la época no digan que esto es una conducta inapropiada, un deseo que necesita reorientación. No, esto es pecaminoso. Y la única diferencia entre una
sensación que necesitas reorientación y pasión pecaminosa, la única diferencia que permite llamarle al pecado por su nombre es ¿qué cosa? Es la ley. Si usted no tiene ley, entonces los psicólogos tienen razón. Es una manifestación de una conducta que necesita reorientación, pero no tenemos que llamarle pecado, por favor. Llamémosle falta de amor propio. Llamémosle problemas de autoestima, pero no lo llamemos pecado, por favor. ¡Oh! Cuando la ley aparece, la ley va a revelar lo que es la pasión en realidad y la va a descubrir en su realidad total. Y de eso trata el capítulo 7, pero vamos a mirar cómo llegamos allá. Ok. Versículo número 6, atención. Versículo número 6 del capítulo 7. Pero ahora, atención, pero ahora estamos libres de la ley. A ver, ¿por qué estamos libres de la ley? A ver, ¿por qué? Atención, por haber muerto. A ver, ¿cuándo fue que morimos? Morimos mediante la participación de la muerte de Cristo en la cruz por medio del bautismo, que es una participación de esa cruz. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Ahora nota. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, atención, para aquella en que estábamos sujetos. El griego dice, hemos muerto a lo que estábamos sujetos. Y ahora mira, atención. De modo que sirvamos, por favor, atención con esa palabra, de modo que sirvamos según el régimen nuevo del espíritu. En griego no dice sirvamos bajo o según el régimen del espíritu. El griego dice de manera que sirvamos en novedad del espíritu. Y no, atención, y no según o bajo, el griego dice, y no según lo antiguo de la letra. Atención. Queridos hermanos y hermanas, presten mucha atención a esta preguntita. De acuerdo con el versículo 6 del capítulo 7 de Romanos, cuando usted muere con Cristo por medio del bautismo, participando de la muerte de Cristo en la cruz, usted queda eximido de servir a Dios llevando frutos para Dios. ¿Usted queda eximido de eso? ¿Sí o no? No. De acuerdo con el versículo 6 de Romanos capítulo 7, cuando usted se muere a la ley por medio del cuerpo de Cristo, participando de esa muerte por medio de su bautismo, usted se muere a servir a Dios en lo antiguo de la letra. Y por medio de la resurrección de Cristo, ahora usted es capaz de servir a Dios en la novedad del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Oh, atención con lo que quiere decir. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay dos formas en las cuales el devoto a Dios puede intentar servir a Dios. Dos formas en las cuales el ser humano que cree en Dios y en su existencia puede intentar servir a Dios. Dos formas. Primera forma. Usted puede acercarse a Dios según lo antiguo de la letra. ¿Ok? Primera forma. Usted puede acercarse a Dios según lo antiguo de la letra.
¿Qué quiere decir que usted sirva o intente servir a Dios según lo antiguo de la letra? Quiere decir que usted intenta obedecer la ley y obtener por medio de la obediencia y de las obras a la ley la vida que Dios promete. ¿Ok? Y entonces yo sirvo a Dios teniendo la letra de la ley delante de mí. Tengo la letra de la ley aquí delante de mí. Y entonces yo memorizo la ley, memorizo la letra de la ley, tengo la ley al frente y yo intento obedecerla, intento cumplir lo que la ley me dice estando al frente de mí. Intento guardar los mandamientos que la ley me dice. La tengo al frente, escrita en tablas de piedra delante de mí, e intento obedecerla, intento guardarla. Esa se llama lo antiguo de la letra. ¿Ok? Ahora bien, hay una segunda forma. Hay una segunda forma de servir a Dios. Y esta segunda forma, ¿cómo se llama? Esta segunda forma se llama la novedad del Espíritu. Oh, ¿y qué quiere decir la novedad del Espíritu? Quiere decir lo que constituye la función del Espíritu Santo de acuerdo a la promesa del pacto eterno, del nuevo pacto. Quiere decir que en la novedad del Espíritu, yo no intento obedecer la ley de Dios, sino que en la novedad del Espíritu, el Espíritu me hace a mí obediente. El Espíritu me da la obediencia de Cristo por medio de su poder para que mi corazón y mi mente ya no tengan la ley escrita en tablas de piedra al frente, sino que ahora la ley está dentro de mí, en mi mente y corazón, y el Espíritu produce en mí los frutos de justicia que se amoldan a esa ley que tengo escrita en mi mente y corazón. Ok, noten esto. Servir a Dios bajo lo antiguo de la letra, atención, hace que el ser humano se esfuerce, el ser humano se determine, el ser humano haga todo lo que está en su poder y todo lo que está en su capacidad, con disciplina, con tesón, con temple. El ser humano intenta, se esfuerza, pero no logra guardar la ley. No la logra, no la alcanza, no puede guardarla. La ley siempre le es efusiva, siempre le es esquiva, nunca la alcanza, nunca la logra. La ley parece siempre andar un paso más adelante y él nunca puede alcanzarla, nunca puede lograr llegar a ella. ¿Por qué? Porque está intentando guardarla en lo antiguo de la letra. Pero en la novedad del Espíritu, el ser humano experimenta una resurrección de la muerte, del pecado y la transgresión. Y el Espíritu trae a Cristo a nosotros. Y Cristo vive su vida en nuestra carne. Y ahora Cristo viviendo en nosotros hace todo lo que es agradable delante de su Padre. Y Cristo, que es la ley vivida, la vive de nuevo en mi vida, haciendo que yo guarde la ley por el milagro de la vida de Cristo en mi vida. Y a eso Pablo le va a llamar la novedad del Espíritu. Y aquí, en estos primeros 6 versículos, está toda la tesis del capítulo 7 en relación con el capítulo 8. Vamos a mirarlo. Seguimos entonces leyendo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer ahora un poco más rápido. Dice así: ¿Qué pues diremos?
¿La ley es pecado? A ver, pregunto, ¿recuerdan ustedes por qué razón surge la necesidad de formular esa pregunta para poder responderla en términos rotundamente negativos? ¿Recuerdan por qué? Porque en el capítulo 6 nos dijo morir al pecado. En el capítulo 7 nos dice morir a la ley. Ahora alguien podía hacer la ley de la identidad y Pablo responde, no señor, no es pecado. Y ahora nos va a decir la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Vamos a mirar. ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero, atención, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera, atención por favor, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Oh. Permítanme decirles lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Escuchen esto. Y les voy a dar un ejemplo de la filosofía griega. Un ejemplo de la filosofía de Platón. Escuchen esto. Ustedes saben que el apóstol Pablo vivió dentro del Imperio Romano, ¿cierto? Pero el Imperio Romano no tenía una cultura tan sobresaliente como la cultura griega. Así que los ejércitos romanos, cuando conquistaban los territorios griegos del mundo helénico, los soldados romanos y sus conquistadores absorbían la cultura griega y la hacían parte de sí. Les voy a dar el ejemplo que demuestra la corrección de esta afirmación. ¿Cuál era el idioma que usted tenía que aprender a hablar si quería comunicarse en los territorios dominados por Roma? ¿Qué lengua usted hablaba? Usted no hablaba latín. Usted tenía que aprender griego, koiné, para hablar en los territorios del Imperio Romano. Una pregunta, ¿cómo es que en los territorios del Imperio Romano la lengua que se hablaba era la griega? Porque la cultura dominante del Imperio Romano no era la romana, era la griega. Porque cuando los emperadores encontraron la cultura greca, la cultura griega, ¿saben lo que pasó con ellos? Ellos se deslumbraron y entonces nacieron los emperadores filósofos como Nerva, como Nerón, los emperadores dedicados a la filosofía y a las artes liberales. Toda esa era filosofía griega. Entonces noten esto. En la filosofía de Platón, ver a una mujer o a un hombre, no importa si usted es hombre o es mujer, usted lo podía sentir por el mismo sexo o lo podía sentir por el sexo opuesto, no importa, porque en la filosofía griega eso no es cuestionado, no importa, escuchen. Si usted como hombre ve a otro hombre o a otra mujer o a una mujer, y de acuerdo con Platón, usted se siente atraído por su belleza, de manera que usted lo desea y usted se enamora de esa mujer o de ese hombre, no importa si está casada o no está casado, no importa. Platón sencillamente está hablando del deseo y usted desea al amado o a la amada, no importa el sexo, porque a Platón no le interesa eso. Si usted lo desea, entonces eso no es pecaminoso. Para Platón, ese deseo que se siente por el amado, que es incitado por la belleza de esa persona, ese deseo es el despertar del alma que reconoce en la belleza del amado el camino de vuelta al cielo donde habitaba anteriormente. ¿Se parece eso a lo que dice la Biblia? Entonces ahora Pablo les va a decir a sus oyentes, miren, escuchen esto.
Escuchen esto, dice Pablo. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, Pablo dice, si la ley no hubiese llegado, pues Platón tiene razón. Platón tiene razón. Y lo que yo siento por esa mujer no es codicia. Es sencillamente el despertar del alma que sigue el camino de la belleza y al seguir la belleza encuentra su camino de vuelta a las regiones celestes a donde habitaba contemplando las ideas eternas. Ok. Pero si la ley llega, la ley dice, no codiciarás. Oh, así que por medio de la ley se conoce que el deseo que siente el corazón es ¿qué cosa? Es pecaminoso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es la función de la ley? Mira, lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos el capítulo 7, y la función de la ley, lo que pasa es que nosotros somos adventistas y nosotros estamos guardaditos, bien cuidaditos por la ley desde chiquito. Y desde que yo tenía 16 años, yo estoy cuidadito por la ley, estoy bien cuidado. Y la ley me consiente y me mima y la ley me dice, hijo, no mires a esa mujer, no te enamores de esa mujer, hijo, porque aquí en mi ley dice la palabra. ¿Se da cuenta? Pero cuando el apóstol Pablo está escribiendo, señoras y señores, esta gente tenía que vivir en medio de una cultura que dice, si lo que sientes es amor, no permitas que nadie lo cuestione. El amor es amor. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo está viviendo en una cultura que la única forma de saber que el deseo que se experimenta por el otro, que está prohibido porque está casado o casada o no nos pertenece, la única manera de saber que ese deseo que se siente por el otro es codicia, es que la ley diga, no codiciarás. Entonces, ¿qué función tiene la ley? La ley tiene la función de exponer en su verdadera luz lo que de otra manera sería una pasión humana natural. ¿Se da cuenta? Eso es la función de la ley. La ley descubre el pecado. La ley le quita el velo al pecado y lo expone como verdaderamente es. La ley le quita la máscara a la pasión y cuando le quita la máscara se ve la muerte misma detrás de la pasión. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la ley hace. Entonces vamos a seguir leyendo. Escuchen esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Mira cómo funciona. Versículo número 8 del capítulo 7. Versículo 8 del capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿cómo? Está muerto, porque el pecado no aparece como pecado a menos que la ley lo descubra. Entonces la ley llega para descubrir el pecado. Pero pregunto por favor, cuando la ley llega para descubrir el pecado, ¿el dominio del pecado se acaba? No, ¿verdad? No. Les voy a dar una ilustración. Vamos a hacer una ilustración que es, por supuesto, es una ilustración defectuosa, porque todo lo que se compare en palabras humanas a la palabra de Dios es defectuoso, pero les voy a dar una ilustración defectuosa de lo que Pablo está diciendo. Mira esto. La ley ejerce la función, atención, la ley ejerce la función exactamente igual a la función que ejerce la esposa del marido que llega borracho a la 1 de la madrugada. El marido abre la puerta a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Llega a la casa a la 1 de la madrugada, llega borracho de andar en fiestas con los amigos y amigas y llega borracho a la casa y abre la puerta a la 1 de la madrugada y está la esposa esperándolo y le dice, tú eres un borracho, eres aborrecible, no te mereces mi amor, no te mereces esta familia, tú deberías estar muerto. Tú no te mereces estar en esta familia. Oye, una pregunta. El borracho,
podía saber eso de su borrachera antes de entrar a la casa, probablemente podía saberlo, pero cuando él entra y su mujer le dice eso, lo único que hace la ley es mostrarle lo horrible que es su situación. Pero escucha esto. ¿Tú crees que ese hombre, gracias a lo que la esposa le dijo, de ahora en adelante va a decir, oh, como mi esposa me dijo que esto que yo hago no lo debo hacer, ahora yo tengo el suficiente poder y las suficientes fuerzas para no volver a hacerlo más? Y cuando los amigos lo llaman el viernes por la noche, le dice, no, yo no voy porque mi esposa piensa que esto es malo. ¿Tú crees eso? No. Entonces mira esto, el ser humano cuando llega delante de la ley o cuando la ley llega delante de él, el ser humano queda expuesto como un cúmulo de pasiones pecaminosas. Pero la ley no puede ayudarlo en nada. La ley lo que hace es decirle lo horrendo, lo feo, lo pecaminoso, lo malvado, lo terrible que es su condición. Eso es lo que la ley hace. O pregunto, o cuando la ley llegó en el Sinaí, Israel dejó de pecar. ¿Israel dejó de pecar cuando la ley llegó en el Sinaí? No, peor, el pecado se hizo peor. ¿Saben por qué? Porque el pueblo que no había idolatrado, cuando llegó la ley, unas semanas más tarde, 40 días después, cuando Moisés no había bajado del monte, Israel, ¿qué hizo? Israel idolatró como nación. Mira esto, qué interesante. Israel no había idolatrado en ninguna parte del desierto, pero cuando llega el Sinaí y Dios le dice, no tendrás otros dioses, entonces Israel idolatra. Oh, ¿por qué? Porque la ley lo que hizo fue descubrir lo feo, lo horrible que estaba el corazón de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley no llegó para ayudarnos. La ley llegó para mostrar nuestra condición horrenda. Y entonces cuando la ley muestra la condición horrenda, mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre. Vamos a seguir leyendo, por favor. Versículo número 9. Vamos a mirarlo aquí. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Mira esto. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunto, respondió el apóstol Pablo en los versículos 7 al 12, la pregunta del capítulo 7, versículo 7, que dice, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? ¿La respondió con los siguientes versículos? Claro, la respondió. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? La conclusión de Pablo es que en ninguna manera la ley no es pecado, antes bien, la ley es justa, la ley es buena, la ley es santa. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver. Primera pregunta preliminar de todo lo que hemos dicho. Primera pregunta preliminar. La culpa de nuestra condición cuando desobedecemos a Dios, ¿la culpa es de la ley? No. No es de la ley. Porque la ley no es pecado. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. La ley no es el problema. ¿Sí o no? Ya Pablo, atención, Pablo sacó a la ley de la escena del banquillo de los acusados. Sí, ya Pablo agarró a la ley y le dijo, muchas gracias ley por tu paciencia, gracias por permanecer en el banquillo de los acusados, hemos demostrado que tú eres inocente, te puedes ir. Sí, ya Pablo sacó a la ley del banquillo de los acusados. La ley no es la culpa, la ley no es la responsable, la ley no tiene la culpa. Porque la ley es buena, es santa y es justa. Sí, la ley no tuvo la culpa. Pregunto, ¿y quién tiene la culpa? ¿Lo sabemos ya? ¿Lo sabemos? Vamos a buscarlo. Tenemos que buscarlo, ¿cierto? Estamos buscando al culpable. Vamos a buscar al culpable. A ver, ¿quién tiene la culpa? Seguimos leyendo. Pregunto.
¿Será que el apóstol Pablo ya nos dio una pista de quién es el culpable? Vamos a mirar si el apóstol Pablo ya nos dio una pista de quién es el culpable. Vamos a mirar cómo responde él en el capítulo número 7, versículo 8, la primera pregunta. A ver, ¿cómo responde? Escuchen esto. ¿Qué diremos pues? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. A ver, ¿cómo responde él? Versículo 8. Mas el pecado. Oh. Atención, atención. Versículo número 11. Versículo número 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oh, si la ley no es culpable, de acuerdo con estas pistas, ¿quién viene siendo el culpable? ¿Quién se va dejando solito en el banquillo de los acusados? ¿Quién? Aparentemente es el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Aparentemente es el pecado. Y ahora muchísima atención con lo que vamos a decir. Pero el pecado tuvo un aliado. ¿El pecado tuvo qué? Un aliado. ¿Quién es el aliado del pecado? Vamos a ver, vamos a mirar. Versículo número 13. Ahora viene la segunda pregunta. Romanos 7 tiene dos preguntas principales, la que se encuentra en el versículo 7 y la que se encuentra en el 7. Vamos a mirar la que se encuentra en el 13. ¿Ok? Estas son las dos preguntas principales, la del versículo 7 y la del versículo 13. Vamos a leer ahora la segunda. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, nuevamente aparece el responsable, el pecado. Sigue diciendo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Seguimos. Vamos a mirar el culpable y su aliado. Podemos llamarle. Vamos a mirar al culpable y a su centro de operaciones. Repito, vamos a mirar al culpable, ya que la ley no es el culpable. Vamos a mirar ahora al culpable y a su centro de operaciones. Vamos a mirar. Dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ah, qué lindo. La ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ah, señoras y señores, denle la bienvenida, por favor, al centro de operaciones del pecado. ¿Quién es el centro de operaciones del pecado? Yo. Soy yo. Ahora mira lo que dice el apóstol. Porque lo que hago, una preguntita. Por favor, noten, ustedes ya se dieron cuenta que los primeros versículos del capítulo número 7, el apóstol Pablo no habla en primera persona. ¿Sí se dieron cuenta? Pero ahora el apóstol Pablo habla solamente en primera persona. ¿Por qué razón? Porque le dio la bienvenida al banquillo de los acusados, le dio la bienvenida ¿a quién? Al centro de operaciones del pecado, que soy yo. Ahora él habla en primera persona. Escuchen bien. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Nuevamente, la ley es buena. ¿Quién es el culpable? Es el pecado. ¿Dónde está el centro de operaciones del pecado? Soy yo. ¿Qué parte de mí específicamente es el centro de operaciones del pecado? Vamos a mirar. Seguimos. Adelante. Dice. Versículo número 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo es que el pecado mora en mí? ¿Será que los deseos del corazón y de la mente, será que los deseos y pasiones son en sí mismos pecados? ¿Cómo es esto que el pecado mora en mí? Queridos hermanos, escuchen bien. Cuando la ley aparece en la historia del pueblo de Israel,
¿El pueblo de Israel ya pecaba, ya cometía pecado? Sí, ¿verdad? Cuando aparece la ley en la historia de Israel, ¿el pueblo de Israel estaba ya dominado por la práctica del pecado? Claro. Pregunto, cuando aparece en mí y en usted el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de las facultades nobles de la mente llamadas razonamiento moral, cuando aparece el conocimiento de Dios y de su voluntad, pregunto, ¿ya usted ha cometido pecado? Claro, claro que ha cometido, y el pecado por eso lo domina. ¿Y cómo es eso que el pecado mora en mí? No es el pecado que nació en usted, sino que cuando el conocimiento moral llega a su vida, ya usted ha cometido pecado. ¿Cuándo? En algunas circunstancias de su vida pasada. Por ejemplo, vamos a hablar en términos claros, absolutamente claros, para que nadie malinterprete. A ver, ¿cuándo es que el ser humano desarrolla la suficiente capacidad racional como para procesar un razonamiento moral de la voluntad de Dios escrita en su ley, en su mente, en el lóbulo frontal de su cerebro? ¿Cuándo el ser humano desarrolla esa capacidad? Aproximadamente por allí alrededor de los 7, 8 años, 6 y medio más o menos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Porque usted no metería a la cárcel a mi hijo que tiene 3 años y mi hijo agarra una piedra y se la lanza a su hermanita y le pega y le parte la cabeza y hay que llevarla al hospital. Usted no llamaría a la policía y le dice, aquí tengo un muchacho de 3 años que le acaba de pegar a otro ser humano, por favor, para que venga y lo procese. Usted no hace eso, ¿verdad? Usted no lo hace. Sencillamente usted lo instruye, le dice que no se debe hacer, pero ¿por qué usted no llama a la policía? Porque usted sabe que el niño todavía no tiene la capacidad, ¿cierto? Pero cuando el niño adquiere esa capacidad racional de razonar moralmente y puede conocer la ley de Dios que Dios le da, pregunto, ese niño, cuando se da cuenta de lo que Dios pide de él, ¿ya ese niño ha cometido pecado? Sí, no sabemos cuándo lo cometió, no sabemos si fueron unos minutos antes de adquirir la capacidad, no sabemos en qué momento, no sabemos si es su primera decisión, no lo sabemos, pero cuando llega el conocimiento de la ley a nosotros, nosotros ya hemos cometido pecado. ¿Y qué ocurre cuando hemos cometido pecado? Cuando nosotros cometemos pecado como seres humanos, el pecado comienza a controlar todo nuestro ser. Comienza a controlar la voluntad, comienza a controlar las pasiones, comienza a controlar los deseos, comienza a controlar todo. De manera que cuando llega la ley, el pecado ya me controla. ¿Se dan cuenta? Pero esto no significa que cuando el apóstol Pablo dice el pecado mora en mí, quiere decir que el apóstol Pablo está pensando que nuestra naturaleza es pecado porque el pecado se le transmite naturalmente a ella desde nacimiento. No. Pablo no está diciendo nada de eso aquí. Absolutamente nada de eso. Entonces mira esto. Sigamos leyendo. Versículo número 18. Y yo sé que en mí, y ahora Pablo comienza a hablarnos en términos mucho más claros. Atención. Y yo sé que en mí, esto es ¿en dónde? ¿En dónde? En mi, ¿qué? ¿En mi qué? En mi carne. Señoras y señores, denle la bienvenida al centro de operaciones del pecado. ¿Quién es el responsable? El pecado. ¿Cuál es su centro de operaciones? Soy yo, mi carne. ¿Se dan cuenta? Y ahora nota lo que va a pasar aquí. Sigamos leyendo. Por favor, noten que el centro de operaciones del pecado es la carne. Y ahora vamos a leer rápidamente para ver cómo Pablo le llama a esta carne en el versículo 24. Vamos a mirar cómo le llama en el versículo 24, pero vamos a leer rápidamente. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, versículo 18, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cómo le llama a la carne? Miembros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en ¿dónde? En mis miembros. Y ahora mira cómo le va a llamar a los miembros, a la carne, en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Le hago una pregunta. Queridos amigos y hermanos, Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, versículo número 6. Vamos a mirar cómo le llama al cuerpo de muerte el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de ¿qué? Cuerpo de pecado. ¿Cómo se le llama al cuerpo de pecado aquí en Romanos 7:24? Cuerpo de muerte. ¿Cuáles son los sinónimos del cuerpo de muerte? Carne. Otro sinónimo del cuerpo de muerte, miembros. ¿Se da cuenta? Entonces pregunto, a ver. ¿Quién es el responsable de la situación humana? El pecado. ¿Cuál es su centro de operaciones? La carne, el yo, los miembros, el cuerpo de pecado, el cuerpo de muerte. ¿Ok? Muy bien. Pregunto, ¿encontramos al culpable? Sí. ¿Quién es el culpable? El pecado. ¿Cuál es su centro de operaciones? El cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, la carne, los miembros, el yo. Pregunto, ¿usted cree que cuando Dios envió a Cristo al mundo, lo hizo para que Cristo le ganara la batalla al enemigo y también al centro de operaciones? Oh, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a mirar lo que dice la Biblia, por favor. Romanos capítulo 8. Gracias a Dios por el capítulo 8. Bendito sea Dios. Porque si el capítulo 8 no estuviera, entonces la humanidad viviría intentando servir a Dios en lo antiguo de la letra. Porque cuando Pablo intentó servir a Dios en lo antiguo de la letra, se dio cuenta que aunque quería hacer el bien, el mal que estaba en él por causa del dominio del pecado, no lo dejaba. Porque el pecado, tomando ocasión, tomando su centro de operaciones en la carne, en el cuerpo de muerte, en el cuerpo de pecado, en los miembros, producía en él cualquier tipo de pasiones pecaminosas, llevándolo a la esclavitud del pecado. Pero ahora el capítulo 8 nos habla de la novedad del Espíritu que nos habló Romanos 7, versículo número 6. El capítulo 8 es la novedad del Espíritu. El capítulo 7 es, desde Romanos 7 a Romanos 7:25, el capítulo 7 es lo antiguo de la letra. Y ahora el 8 es la novedad del Espíritu. Y permítanme decirles, cuando el Espíritu llega, oh bendito y santo Dios, vamos a ver lo que hace el Espíritu cuando llega. Una preguntita, a ver, ¿alguno de ustedes leyó la palabra Espíritu en Romanos capítulo 7? No, ¿verdad? ¿Por qué no la leímos en Romanos capítulo 7? Porque a Pablo se le olvidó. No, Pablo no tiene colores para resaltar lo que quiere enfatizar. La estrategia literaria del apóstol es la repetición cuando quiere enfatizar y la exclusión cuando quiere sobreenfatizar y anticiparse a lo que viene a decir ahora. Entonces, en el capítulo 7, Pablo no usa la palabra espíritu, sino solamente en el versículo 6 para abundar en su uso en el capítulo 8. Es como si usted tuviera en sus manos una cascada de agua y la retiene y no deja caer ni una gota. Y cuando llega el capítulo 8, Pablo suelta la cascada y aparece el Espíritu en casi todos los versículos. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿De qué se trata Romanos 8?
de la novedad del espíritu. ¿De qué se trató Romanos 7, versículos 7 al 25? De lo antiguo de la letra. Vamos a mirar lo que es servir a Dios en la novedad del espíritu. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito Dios. ¿Por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ¡Oh! La llegada de Cristo hace posible que el ser humano ya no ande conforme a la carne, conforme a los deseos y pasiones de su corazón, conforme al yo, conforme al cuerpo de pecado, conforme al cuerpo de muerte, conforme a las pasiones de los miembros. Ahora la llegada de Cristo hace posible que el ser humano ande conforme al Espíritu. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Y ahora, señores y señores, enmárquelo y póngalo en el lugar más privilegiado de toda su casa. Romanos 8:3. Encuádrelo, enmárquelo, memorícelo, repítalo, llévelo al corazón y grábelo como el tesoro más precioso de toda la carta. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible para la ley? ¿Por qué no será imposible? ¿Por qué razón a la ley se le hacía imposible eso? ¿Por qué razón? Por cuanto era débil por la carne. ¿Qué cosa se le hacía imposible a la ley? ¿Qué se le hacía imposible a la ley? En el versículo 3 no tenemos la respuesta, pero la tenemos en el versículo 4, gracias a Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué cosa era imposible para la ley según el versículo número 4? Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Cumplir su justicia en nosotros. ¿Se da cuenta? Porque lo que era imposible para la ley, es decir, cumplir su justicia en nosotros, ¿qué hizo Dios? Vamos a mirar lo que hizo Dios. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. Pregunto, ¿quién era el culpable? El pecado. ¿Cuál era el centro de operaciones? La carne. Ahora Dios, enviando a Cristo en semejanza de carne de pecado, pudo condenar al culpable en su centro de operaciones, al pecado en la carne. Bendito Dios que le ganó la batalla al pecado en el centro de operaciones del pecado. Y cuando Cristo subió a la cruz, crucificó el centro de operaciones juntamente con el pecado, para que nosotros que creemos en Cristo muramos con Cristo en la cruz, para que el pecado por medio de la carne, para que el pecado por medio de las pasiones y deseos ya no tenga poder sobre nosotros. Para eso Cristo crucificó al pecado en el centro de operaciones, en la carne de pecado, para que nosotros ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis queridos hermanos, Romanos capítulo número 8 comienza con una poderosa nota de victoria. El capítulo número 7 y 6 de Romanos nos dijeron cuál es el instrumento
por medio del cual el pecado reina para muerte. ¿Por medio de qué cosa el pecado reina para muerte? Por medio de las pasiones y deseos de la carne, del corazón, de los miembros, del cuerpo de muerte, del cuerpo de pecado. Pero cuando viene Cristo, Cristo se encarna en cuerpo semejante de pecado, a la semejanza de cuerpo de pecado, para llevar a la cruz ese instrumento que el pecado había usado para dominarnos. Y en la cruz, Cristo crucifica al pecado en su centro de operaciones, para que cuando nosotros participamos de esa muerte de Cristo en la cruz por medio del bautismo, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo nos resucite a nosotros también. Y ahora la carne y sus pasiones ya no nos dominen, sino que nos domine Cristo por medio de su Espíritu. Enseña la Biblia. Esto es lo que enseña Romanos. Pero entonces se levantan ciertos personajes en nuestra iglesia y fuera de la iglesia para levantar su voz y decir: la experiencia continua del creyente hasta la venida de Cristo es la experiencia de Pablo en Romanos 7. Que el Señor reprenda semejante mentira, porque eso es pura mentira. Lo que dice la Biblia es que Romanos 7 es la experiencia de Pablo en lo antiguo de la letra, pero la experiencia del creyente en Cristo es la novedad del Espíritu, porque cuando Cristo murió y resucitó, hizo posible que nosotros guardemos su ley en la novedad del Espíritu. Su Espíritu en nosotros nos resucita y domina la carne, domina los miembros, domina el yo, domina el corazón, domina las pasiones, domina los deseos, y el Espíritu abunda en frutos de justicia para la gloria de Dios.